Dentro de este concepto de renta, antes del año 84 existían 6 categorías. Y después del año 84, estas 6 categorías se dividieron en dos, en donde quedó la primera y la segunda categoría, que la primera categoría está enfocada en términos muy generales a lo que es el concepto de empresa, porque grava aquella renta en donde lo que prevalece es un acto material por sobre el acto intelectual. Entonces, es acá en donde existe el verdadero cambio tributario con la modernización tributaria. En esta mirada, en esta mirada de cambio, lo que ocurre es que antiguamente el artículo 14, teníamos el artículo 14 con la era Bachelet, 14A, 14B, que eran los regímenes generales, teníamos también el régimen presunto y teníamos algunas franquicias por ahí dando vuelta. Hoy, con la modernización tributaria de Piñera, ese artículo 14 se amplió desde el artículo 14 letra A hasta el artículo 14 letra H, en donde este artículo 14 letra A lo que nos señala, nos dice, mire, el 14A será conocido como el régimen general, y este régimen general, quienes van a estar afectos a este régimen general serán aquellos contribuyentes que tengan, así, en términos muy simples, ingresos superiores a 75.000 UF. Cuando usted tenga ingresos superiores en promedio en los últimos 3 años, superiores a 75.000 UF, entonces usted sí o sí se tiene que ir al régimen general, 14A. De lo contrario, si esa no es su realidad es que sus ingresos en promedio en los últimos 3 años son menores a 75.000 UF, entonces usted podría ser calificado como una pyme. Y si usted es calificado como una pyme, entonces usted entraría dentro de lo que es el régimen 14 letra D de dedo. Y este régimen 14 letra D de dedo se divide en el D3 y el D8, que imagino que esto que yo le estoy contando ya lo han escuchado un montón de veces, en donde dentro de este 14 D3 es lo que se conoce como el PYME general y el D8 es lo que se conoce como la transparencia tributaria. El PYME general, su objetivo principal es que van a tributar sobre flujo, por lo tanto, la empresa determina una base imponible y luego que determina esta base imponible, cuando el dueño efectivamente haga retiro de utilidades, ahí el dueño se va a llevar esa plata para tributar y la empresa, al determinar su base imponible, va a determinar solo ingresos efectivamente percibidos y gastos efectivamente pagados, con algunas excepciones si es que tengo una operación con una empresa relacionada, que esta empresa relacionada sea un régimen general 14A. Porque si es con una empresa relacionada, tiene una transacción con una empresa relacionada régimen 14A, ahí la operación se considera a base derivada y no a base percibida. Bien, entonces ahí es donde yo tengo este régimen ProPyme, que es el D3 y el D8, y como les decía, el D3 es a base flujo, igual que el D8, ocurre exactamente la misma situación. También tengo el régimen 14E, que este régimen 14E es el incentivo al ahorro e inversión, ya que lo que busca es que la base imponible que nosotros tengamos, ya sea de un 14A como de un D3, esa base imponible tribute sobre el 50% máximo, 50% de su base. Es decir, si yo tengo una base imponible de 100, si aplico esta franquicia del 14 letra E, puedo llegar a tributar no sobre 100, sino que sobre 50. Y los otros 50 que están pendientes de tributación van a gatillar su tributación a la fecha de que este contribuyente haga término de giro o bien cuando se cambie a un régimen 14 de 8, ¿ya? Por lo tanto, eso también es relevante. Respecto a las rentas del trabajo, ya sabemos que tengo rentas del trabajo asociadas a trabajadores dependientes e independientes y las tasas de global hoy en día cambiaron a una máxima de un 40%. Dentro de esta determinación de la base partimos desde el artículo 29 al 33
Y en este artículo 29 hablamos de los ingresos brutos, en el 30 de los costos directos, 31 gastos necesarios, 32 más el 41 son las correcciones monetarias, y a eso yo tengo que ajustar tanto agregados como deducciones a la renta líquida. Y después hago los ajustes que serían de deducción con apellido, que le pongo yo como nombre, que son los del artículo 21. En estricto rigor, si nosotros analizamos esta determinación de la base imponible, vamos a tener algunas discrepancias de acuerdo a lo que yo tengo en el mundo financiero versus lo que dice el mundo tributario. ¿Por qué? Porque, un ejemplo, si comienzo a hablar del artículo 29, el artículo 29 de la ley nos señala de que los ingresos serán tanto ingresos percibidos como devengados, que eso será considerado un ingreso para efectos tributarios. Sin embargo, para efectos financieros, un ingreso tiene que cumplir con las directrices que señala la IFRS 15. Y la IFRS 15 nos dice, mire, para que un ingreso sea ingreso, se tienen que haber transferido el 100% de los riesgos al comprador. Imagínese usted que hace una venta. Si todos los que estamos acá presentes somos contadores, sabemos que nuestro asiento contable de venta sería clientes contra venta. Y el IVA si es que es una venta afecta. Y después el pago, digo, caja banco contra cliente. Sin embargo, en esa operación, para que yo lo pueda registrar efectivamente en ingreso del punto de vista financiero, me dice, si la venta que usted está haciendo es una venta con garantía, por ejemplo, esa garantía será ingreso a medida que usted vaya entregándole el riesgo al comprador. Es decir, si usted va a Falabella, por ejemplo, se va a comprar un refrigerador y ese refrigerador te dicen, ¿a usted le gustaría ponerle una garantía extendida? Por 10 luquitas, una garantía extendida por un año, tú dices que sí, entonces, ¿qué va a pasar? Que para Falabella, esas 10 luquitas adicionales la va a tener que dividir en 12 y a medida que vaya pasando cada mes, ese valor lo voy a ir considerando como ingreso. Imagínate que esta operación ocurrió en octubre. Para Falabella, el ingreso será octubre, noviembre y diciembre de esa garantía, pero del punto de vista financiero. Ahora, del punto de vista tributario, el ingreso serán los 10.000 completos, porque está percibido. Entonces, ahí ya tengo discrepancias relevantes entre cómo funciona el mundo financiero y cómo funciona el mundo tributario. Ese es un ejemplo de muchas diferencias que puedan tener ustedes. Por lo tanto, como nosotros determinamos esta base imponible o esta renta líquida imponible a partir del resultado financiero, si ustedes miran ese que dice resultado según balance, comenzamos desde ese resultado según balance y ese resultado según balance lo tengo que ajustar. Le sumo o le resto cosas producto de las diferencias que tengo entre el mundo financiero y el mundo tributario. Entonces, en virtud de estas diferencias que tengo entre el mundo financiero y el mundo tributario, es que les voy agregando y les voy generando deducciones y así determino la base imponible. Esa sería como una mirada general de cómo funciona esta base imponible. Ahora, si lo queremos llevar de una manera un poco más práctica, acá nosotros tenemos un comparativo de cómo funcionaría el régimen 14A, el de 3 y el de 8, bajo una situación particular. Acá digo, imagínate que hay efectivo y equivalente al efectivo, o sea, caja, 1.000 pesos. O sea, la empresa se inició con una luca. Esa luquita fue dinero en efectivo, por lo tanto, ¿fue flujo para el régimen 14A de 3 y de 8? Sí, por supuesto, porque es dinero que entró, 1.000 pesos. ¿Tuvo un efecto en el resultado de la empresa? No, porque el registro contable fue eh, cuenta obligada contra capital y después se dijo caja contra cuenta obligada. Por lo tanto, entró solo al flujo. Después, esta empresa adquirió inventarios, compró materias primas, compró mercaderías, etcétera. 200 pesitos. Por lo tanto, si compró, fue pagado, hubo una disminución de flujo de 200 pesos. Para el régimen 14A, que es un régimen que tributa en virtud de todo lo que dice el artículo 29 y el 31, para hablar de ingresos y gastos, simplemente dice
que es a una base percibida y devengada los ingresos, y los gastos a una base pagada o adeudada. Pero estas mercaderías yo las activé, estas mercaderías en un régimen 14A las dejé en activo. Por lo tanto, como las dejé en activo, van a llegar a resultado solo si realizo la venta a través del costo de venta, producto del método de costeo por absorción. Entonces, bajo ese criterio va a llegar a resultado. En cambio, en el régimen de 3 y en el régimen de 8, lo que ocurre es otra cosa. Dice, esos 200 que están ahí van a llegar a resultados de manera directa. ¿Cuándo? A medida que yo los compro y los pago, eso será un egreso del año. Por eso que esos 200 que están ahí respecto al ítem de inventarios va a rebajar el resultado de manera directa en un régimen de 3 y en un régimen de 8. Ahí me rebajó 200 en el de 3 y 200 en el de 8 en resultado. ¿Por qué? Porque el régimen ProPyme, ya sea de 3 y de 8, tributa a una base de gastos efectivamente pagados y dice que todas las mercaderías o los activos fijos que usted ha comprado, ¡pum!, los tiene que llevar a resultado de manera directa. Y eso fue lo que ocurrió con las mercaderías. Respecto a los activos fijos, ocurre exactamente lo mismo. Si usted se da cuenta, en un régimen 14A, sí o sí la propiedad, planta y equipo de edificios, maquinaria, y también el activo intangible marca, me rebajó el flujo. Pero no me afectó el resultado porque me afectará el resultado producto de la depreciación o la amortización. Sin embargo, en un D3 y en un D8, sí me rebajó el flujo y sí me rebajó el resultado. ¿Por qué? Porque la norma nos señala en un régimen ProPyme de que esas partidas sí o sí tienen que rebajar el estado de resultado a una base pagada, ¿ya? Por eso que se denomina que hay una depreciación íntegra e instantánea en el régimen ProPyme, porque te dice, si usted compró un activo fijo y ese activo fijo generalmente usted lo deprecia, siga haciéndolo desde el punto de vista financiero, pero del punto de vista tributario, ese activo fijo usted lo va a llevar a resultado, la base que ha pagado en el año en que la pagó, esa la lleva a resultado. Y como esos que están ahí fueron a base pagada, por eso que llegaron a resultado restando. Ingresó en todos los regímenes y obviamente como son percibidos en todos los regímenes también me afecta el resultado de la empresa de una forma positiva. Después dice otros ingresos, ya sean los que son devengados con relacionados y los que son devengados con no relacionados. Los que son devengados con relacionados son 500 pesitos que me van a rebajar, que me van a sumar el resultado, están devengados, me suman el resultado en el régimen 14A, también me lo suman en el de 3 y en el de 8, entendiendo que este relacionado es un régimen 14A. Si este relacionado es un régimen de 3, no me va a sumar en el 14 de 3 y en el de 8, solo me va a sumar en el régimen 14A. El ítem de ingresos devengados con relacionados para que sean considerados ingresos tienen que ser relacionados con una 14A. Si no lo son, no son considerados ingresos. Y después tengo otros ingresos no relacionados y obviamente serían ingresos solo para el régimen 14A. Después tengo otro ítem que son los dividendos percibidos, que esos dividendos percibidos son 20 pesitos. Esos 20 es flujo tanto para el régimen 14A, D3 y D8, para todo ese flujo. Sin embargo, el único que lo considera como un ingreso en el estado de resultado es el régimen de 8, porque el régimen de 8 no discrimina cuál es el origen, de dónde viene. Lo único que dice que ese dividendo que yo voy a colocar ahí en el de 8 tiene que ser un dividendo que tiene que estar incrementado, ¿ya? Después, tenemos las materias primas y consumibles utilizados, esa parte que es el costo, eso que es el costo del punto de vista de una 14A, está bien que llegue a resultado porque es parte del costo. Porque cuando yo compré las materias primas nunca las llevé a resultado, las activé. Y producto de la venta de esas mercaderías, yo ahí generé el costo.
Entonces está bien que en una 14A el costo lo lleva a resultado para efectos tributarios. Pero si soy un D3 o un D8, esas mercaderías que yo vendí y que me generó un costo de venta, no lo tengo que llevar a resultado ese costo de venta. ¿Por qué? Porque cuando compré esas mercaderías de manera directa, las llevé a resultado la base pagada. Por lo tanto, el costo que yo tengo en el balance, no tengo por qué considerarlo como un gasto para efectos tributarios, porque la compra del 100% de las mercaderías que está pagada, sí la consideré como un gasto. Si yo lo llego a considerar el costo como un gasto dentro del régimen ProPyme, estaría duplicando ese valor. Si sigo analizando, si sigo analizando esto y ustedes miran la parte de tengo otros gastos pagados, eso sí o sí me rebajó el flujo y me rebajó obviamente el efecto en resultado en todas las partidas, pero después tengo otros gastos por naturaleza adeudados. Esos obviamente me rebajó solamente el régimen 14A, pero el de 3 y el de 8 no. Si usted mira la parte que está en azul al final, dice total flujo está en amarillito y después dice base imponible. Si empezamos a analizar régimen por régimen, miro el 14A. El flujo del 14A son 2.110 y la base imponible del 14A son 2.260. Hago lo mismo en el régimen de 3. El flujo son 2.110, pero la base imponible ya es distinta en comparación al régimen 14A, que serían 1.590. Y después analizo el régimen de 8 y tengo 2.110 y la base imponible son 1.610. La base imponible el de 8 se le asigna al dueño. La empresa determina la base imponible, pero esos 1.610 se lo voy a asignar al dueño para que el dueño pueda tributar después con impuestos finales sobre esa base. ¿Ya? Por lo tanto, acá ya tiene un primer tema en análisis que sería que el 14A, bajo esta mirada de este ejercicio, me está mostrando una base imponible más gorda, más grande, que los otros dos regímenes de 3 y de 8. Ahora, si sigo mirando esto mismo, también en la segunda línea hacia abajo, ¿cierto? Dice retiros. Tengo retiros de 300 pesos, los mismos retiros para los tres regímenes. 300 pesos, es decir, el dueño va a sacar 300 pesos para el bolsillo. Y también me aparece el impuesto de primera categoría asumiendo un régimen 14A con una primera de un 27, un D3 con una tasa de primera de 25, sabiendo que para el año 2020, 2021 y 2022 es un 10%, pero yo estoy asumiendo la tasa general de 25, y el de 8.0 porque no paga primera categoría. Pero si usted mira la última línea donde dice capital propio tributario final, fíjense lo importante que es esto. El capital propio, por eso se volvió tan relevante el capital propio para efectos de determinar los registros tributarios o rentas empresariales, porque el capital propio, ¿qué es lo que busca? ¿Qué es lo que representa? El capital propio busca y representa flujo. Eso es lo que muestra un capital propio. Flujo. ¿De dónde saqué la plata y dónde se me fue la plata? ¿Qué pasó con la plata? ¿Qué operaciones ocurrieron? Entonces, cuando yo inicié la empresa, la inicié con una luca y esa luca fue en efectivo. Ahí tengo 1.000 que entró a la caja, más la RLI. La RLI que son 2.260, esa RLI, si nosotros nos ponemos a analizar nuestro patrimonio financiero, ¿cómo se conforma nuestro patrimonio financiero? Capital de la compañía, más los resultados del ejercicio, más menos los resultados acumulados, ¿cierto? Me da el patrimonio neto. Entonces, la renta líquida imponible, ¿qué representa? ¿Cuál es su símil? Su símil es el resultado del ejercicio de la compañía. O sea, dentro del estado de resultado financiero, que me da una utilidad X, bueno, esa utilidad X que usted la lleva al patrimonio financiero, esa utilidad es el símil a lo que es la renta líquida imponible. Por lo tanto, si yo quisiera saber cuánto es mi capital propio tributario, que el capital propio tributario es el símil al patrimonio neto financiero, yo tendría que partir con el capital, que ya sé que son 1.000,
más la renta líquida imponible, que sería el equivalente al resultado del ejercicio. Por lo tanto, 1.000 más los 2.260, más 20 de los otros ingresos, que fue el dividendo percibido. Porque cuando llegó el dividendo percibido, usted contablemente dijo caja contra otros ingresos. Por lo tanto, me afectó el flujo. Y después resto los 300 que serían los retiros. Y de esa manera me da que mi capital propio tributario para un 14A son 2.980. Y si hago el mismo análisis para un régimen de 3 y para un régimen de 8, me tiene que dar el mismo capital propio tributario, que serían 2.310. Raya para la suma, lo que quiero tratar de decir con esta lámina es un de 3 y un de 8, si bien en la determinación de la base imponible van a tener algunas discrepancias mínimas, pero para efectos del capital propio tributario, si usted es de 3 o es de 8, debería tener el mismo capital propio tributario. No debiese tener diferencias, ¿ya? Porque conceptualmente es lo mismo.